Un reloj de lujo, ¿eh? No solo mide el tiempo, es mucho más. Es un reflejo, ¿no? Exacto. Es un reflejo del pulso cultural, de la ambición personal, incluso de la salud económica. Es, como lo define un artículo de Tiempo y Estilo que vamos a analizar, un auténtico manifiesto de muñeca. Me encanta esa definición. Hoy vamos a sumergirnos en ese análisis que explora la rivalidad más, yo diría, intensa y fascinante de la relojería. Rolex contra Omega 2025. Y es una conversación que, vamos, está en pleno apogeo. Uno de los datos que a mí más me sorprendió del texto es que las búsquedas en Google, solo en España, Ajá. para Rolex versus Omega 2025 han crecido un 45% en el último año. Una barbaridad. Así que nuestro objetivo hoy no es, declarar un ganador técnico, sino más bien desentrañar la psicología que hay detrás de la elección entre estas dos casas. Justo eso. Porque la pregunta central que se plantea aquí es un verdadero rompecabezas para cualquier aficionado. O sea, ¿por qué el estatus casi místico de un Rolex Submariner parece superar sistemáticamente a la proeza técnica y a la increíble historia de un Omega Speedmaster? Es una colisión total. Es una colisión brutal entre el símbolo universal del éxito y la audacia de la innovación. El autor lo describe como eso, como una colisión de narrativas de marca. Y ambas, según datos de Crono24, están en el top 3 de las más buscadas en España. Pero con filosofías opuestas. Radicalmente distintas. Si te parece, empezamos por la corona, por Rolex. Venga, Lo fascinante aquí es que Rolex, en el fondo, no vende relojes. ¿qué vende entonces? Vende la idea inmutable del éxito. Su estrategia se apoya en dos pilares que van mucho más allá de la mecánica. El primero es el reconocimiento social, instantáneo, Del código de acceso, como dice el artículo. justo. Es una pieza que no necesita presentación y que se interpreta universalmente como un símbolo de poder económico y, de buen gusto tradicional. Y el segundo pilar, que es clave, es que se ha convertido, para bien o para mal, en un activo financiero. Casi una divisa, una reserva de valor. Totalmente. El artículo usa un término que me parece perfecto: escasez orquestada. No es que no puedan fabricar más, es una decisión estratégica. Para mantener el deseo, claro. Y el valor. Por las nubes. Espera un momento. Escasez orquestada. Es una forma elegante de decir que están manipulando el mercado para mantener los precios altísimos. Pues sí, en cierto modo sí. Y no hay un riesgo de que esa estrategia se les vuelva en contra, si la gente se cansa de esperar o se siente, no sé, engañada. Es un juego muy peligroso, sin duda. El riesgo existe. Si la percepción cambia y la gente empieza a pensar que es un producto inflado artificialmente, la burbuja podría pinchar. Claro. Pero por ahora, la estrategia les funciona a la perfección. La demanda supera tan ampliamente a la oferta que la frustración se convierte en un deseo aún mayor. Crea un club exclusivo al que todo el mundo quiere pertenecer. Desde luego. Y las cifras que aporta el texto son una locura. Ponen esta estrategia en perspectiva. El Submariner, la referencia 124060. Un icono. Precio de venta, 9.050 euros. Bueno, pues intenta comprar uno. En el mercado secundario se va a los 14.500 euros. Una prima del 60%. 60%. Y con el Daytona es aún más extremo, de 14.550 a 28.000 euros, un 92% más. Es increíble. Y su liquidez es altísima, se vende en menos de una semana. Y si conectamos esto con el panorama general, el contraste con Omega es total. Omega ha construido su prestigio sobre el savoir-faire, la ciencia, la aventura, el descubrimiento. Tiene iconos potentísimos también. Claro. El Speedmaster Professional, el Moonwatch, el único reloj certificado por la NASA para paseos espaciales, o el Seamaster Diver 300M. El reloj de James Bond. Exacto. Y en el plano técnico, aquí es donde Omega a menudo saca pecho frente a Rolex. El artículo menciona el escape coaxial, que reduce la fricción interna en un 50%, o la certificación Master Chronometer. ¿Qué implica exactamente esa certificación, para que la gente lo entienda? Pues implica que el reloj ha pasado unas pruebas durísimas de precisión y durabilidad, pero su gran baza es la resistencia a campos magnéticos de hasta 15.000 Gauss. 15.000 Gauss. Eso suena a mucho. Para que nos hagamos una idea, es como meter el reloj dentro de una máquina de resonancia magnética y que siga funcionando como si nada. Un reloj normal, incluido un Rolex, se pararía al instante. Es una superioridad técnica objetiva. Y esto me lleva al punto que me pareció más fascinante de todo el análisis. El artículo cita a un entusiasta de un foro que resume esta tensión perfectamente.
A ver, Dice de su Omega Seamaster. Es un relojazo, pero no es un Rolex. Uf, esa frase es demoledora. lo explica todo, ¿verdad? Todo. Es el núcleo del debate. Refleja esa disonancia entre la cabeza y el corazón del coleccionista. La cabeza te dice que el Omega es técnicamente superior en muchos aspectos, ¿Pero el corazón? o quizá el ego anhela el reconocimiento instantáneo que solo da la corona. Entiendo el sentimiento, pero ¿no es un poco injusto? Decir no es un Rolex suena casi a esnobismo. ¿Acaso la proeza técnica no debería pesar más que el logo para un verdadero aficionado? Debería, pero vivimos en sociedad. Un reloj de lujo es una declaración. Es la diferencia entre una conversación que termina y una que empieza, ¿no? Explica eso. Alguien ve un Rolex y dice, bonito Rolex, y ya está, reconocimiento conseguido. Pero si ven un Speedmaster, quizás pregunten, ¿es ese el reloj que fue a la luna? Y de repente tienes una historia que contar. Son dos formas distintas de comunicar. Vale, Omega parece tenerlo todo, la historia con la NASA, la tecnología, pero el artículo apunta a un punto débil, una especie de talón de Aquiles en su estrategia. ¿A qué se refiere? Se refiere a su estrategia de diversificación. Omega tiene un catálogo enorme con infinidad de ediciones especiales y una gama de precios amplísima, desde unos 1.500 euros hasta más de 50.000. Y el ejemplo más polémico que se analiza es la colaboración con Swatch, El Moonswatch en 2022. Claro, el famoso Moonswatch. Fue un fenómeno de masas. un éxito comercial sin precedentes. Vendieron casi 1 millón de unidades, pero para los puristas generó una crisis de identidad. Claro. El texto señala que el precio de los Speedmaster de segunda mano cayó un 15% justo después del lanzamiento, aunque luego se recuperó. La pregunta que se hacen los coleccionistas es si Omega, al flirtear con la moda de entrada, no está diluyendo el prestigio de su ícono. O sea que por un lado democratizan un diseño legendario, lo cual es genial, pero por otro arriesgan el halo de exclusividad que tanto ansían los coleccionistas de alta gama. Es una encrucijada complicada. Mientras tanto, Rolex hace justo lo contrario. El Submariner, el Daytona, modelos casi inmutables, producción controlada. La escasez eleva el deseo. Exactamente. El análisis lo resume en una balanza de valores muy clara. Rolex ofrece principalmente valor externo. Liquidez inmediata, potencial de revalorización, estatus social, es una compra que se siente segura. ¿Y Omega? Omega, por otro lado, ofrece valor interno, calidad técnica superior por su precio, una historia de aventura e innovación. Entiendo. El coleccionista que empieza a menudo prioriza la liquidez, la capacidad de vender sin perder dinero. Y eso, pues eso alimenta la demanda insaciable por Rolex. A pesar de estas diferencias tan marcadas, el autor encuentra un punto que une a ambos bandos: la pasión por la mecánica, por el movimiento automático. ¿Sí? Según las cifras que manejan, el 90% de las búsquedas de relojes premium en España priorizan lo mecánico sobre el cuarzo. Es la búsqueda de una conexión, de un compromiso. Un reloj automático es la antítesis del tiempo digital, que es frío y desechable. Si un smartwatch lo cambias cada 2 o 3 años. Exacto, un automático se repara, se cuida, se transmite a la siguiente generación. Demanda tu atención, tienes que darle cuerda o llevarlo puesto para que viva. Y esa pequeña necesidad es precisamente lo que el lujo capitaliza. Convierte un objeto inerte en una extensión de uno mismo. Y es curioso porque dentro de esa tradición, el análisis detecta un giro para 2025, un alejamiento de lo que llama la sobresaturación vintage. Sí, parece que la gente se está cansando un poco de las esferas envejecidas artificialmente y los diseños retroforzados. ¿Y hacia dónde vamos? Hay un retorno a un diseño más limpio y funcional. La tendencia principal es el material, el titanio. Es un 30% más ligero que el acero, hipoalergénico y muy resistente. Comodidad, entonces. Mucha más comodidad para el día a día. Se mencionan modelos como el Tudor Pelagos 39 o el Omega Seamaster en titanio, que están teniendo un éxito tremendo. También se habla de la ergonomía, con un dominio claro de las cajas de entre 38 y 40 milímetros, un tamaño muy versátil. Sí, y de las esferas. ¿Qué pasa con las esferas?
Se imponen los diales monocromáticos, sobre todo el blanco. Piensa en el Rolex Daytona Panda o el Speedmaster White Side of the Moon. De hecho, las búsquedas de esfera vintage han caído un 25%. Vaya. Es que me parece muy interesante. Está resurgiendo una complicación que es más poética que práctica. La fase lunar. Qué bonito. El artículo pone como ejemplo el Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Moon. Es una vuelta a la belleza por la belleza, a una complicación que te conecta con ciclos más antiguos que el simple paso de los segundos. Entonces vemos estas tendencias en la alta gama. Titanio, esferas limpias, complicaciones poéticas. Pero claro, estamos hablando de piezas de muchos miles de euros. Ya. Me pregunto cómo se traduce todo esto para alguien que quiere entrar en este mundo sin hipotecar la casa. El artículo de hecho dedica una parte importante a esa puerta de entrada. Y aquí el texto nombra a un campeón indiscutible, Seiko. Seiko, un clásico. Es la marca más recomendada para iniciarse. Ofrece movimientos de manufactura robustos y... Perdona que te interrumpa. ¿Puedes aclarar qué significa movimiento de manufactura? Es un término que se oye mucho pero que no todo el mundo entiende. Claro, significa que el mecanismo del reloj, el motor, está fabricado por la propia marca en sus instalaciones, en lugar de ser comprado a un proveedor externo. Ah, vale. Para los puristas, esto es una señal de autenticidad y de dominio técnico. Y que Seiko ofrezca esto en relojes de menos de 500 euros es extraordinario. ¿Qué modelos destaca el artículo? Los de referencia que se citan son el Seiko 5 Sports y el Seiko Presage. Pero no están solos en ese segmento. La oferta suiza de entrada también es muy potente. Sí, con Tissot y su exitosísimo PRX, que ha sido un fenómeno absoluto, y Hamilton con el clásico Khaki Field Mechanical. Y luego están las otras japonesas, ¿no? Por supuesto, como Citizen con su modelo Chuyosa o Orient con el Bambino, que ofrecen automáticos por menos de 300 euros. Una pasada. Lo interesante es cómo el artículo conecta estos dos mundos, el de entrada y el de lujo. Exacto. La conclusión es que esta búsqueda de un Seiko o un Tissot es la antesala de la ambición por un Rolex o un Omega. Es el primer paso. Es el primer paso, donde el aficionado se familiariza con la mecánica, aprende a apreciar los acabados, educa el ojo. Básicamente es el campo de entrenamiento para una futura inversión de mayor calibre. Entonces, para resumir todo este análisis, el duelo Rolex contra Omega realmente define las dos caras del valor en la relojería moderna. Totalmente. La búsqueda de un Rolex es, en gran medida, la búsqueda del reconocimiento de valor externo, Una inversión segura. un símbolo de éxito universal. Mientras que la elección de un Omega suele ser la búsqueda del valor interno. Se fundamenta más en la aventura, en la innovación mecánica, en el conocimiento puro del arte relojero. Es una elección para quien valora la historia que cuenta el objeto en sí, ¿no? Sí, para quien se siente partícipe de una tradición de ciencia y precisión. Esta tensión entre estatus y sustancia es el verdadero motor de la industria. El autor cierra con una frase que me parece clave y da que pensar. El lujo no es solo lo que se compra, sino lo que se valora. Es muy buena. Y esto nos deja una reflexión final para quien nos escucha. Exacto. Más allá de la inversión o la ingeniería, quizás esto plantea una pregunta definitiva que ya no es sobre marcas. No es qué reloj dice más sobre el éxito de una persona. Sino qué historia quiere contar esa persona sobre sí misma con lo que lleva en la muñeca. Eso es. ¿Es una historia de logros reconocidos universalmente o una de curiosidad técnica y aventura personal? Y ahí la respuesta es única para cada uno.